Bienvenidos a Darío Matemáticas. Una vez hemos introducido las operaciones necesarias, ahora ya nos metemos en lo fundamental del tema. Ángulos y después las distancias. Los ángulos los voy a explicar todos de golpe, porque es bastante sencillo, usando el producto escalar. Explico la teoría y después ya en la hoja de ejercicio lo iremos practicando, ¿vale? La teoría es muy sencilla. ¿Cómo se calcula el ángulo de dos rectas? Por supuesto se tienen que cortar. Dos rectas que se cortan, el ángulo que queremos calcular, pues evidentemente es el menor. Podría haber otro, eso ya depende de los vectores que cojan. Pero en fin, el ángulo que forman dos rectas es el mismo ángulo que forman sus vectores directores. Un vector director de la primera recta, un vector director de la segunda recta y por supuesto ya sabemos cómo se calcula el ángulo. El coseno de ese ángulo es u por v dividido por el módulo de u por el módulo de v. ¿Qué problema podemos tener aquí? El formato en el que me den las rectas, por supuesto. Si las dos rectas están dadas en ecuación paramétrica o continua, pues es muy fácil sacar los vectores directores. Pero si una de las dos o las dos están dadas en ecuaciones implícitas, pues necesitaría buscarme el vector director, como expliqué en el ejemplo anterior, por un sistema de ecuaciones pasándola a paramétrica o con el producto de los vectores normales, que es bastante más rápido, ¿vale? Pero en fin, el ángulo de dos rectas es el ángulo que forman sus vectores directores. Como ahora estamos en clase de dibujo, el vector podría haber cogido este y entonces con la calculadora a lo mejor el ángulo te da el suplementario, ¿vale? Puede ser que algún alumno haga un ejercicio y el ángulo de dos rectas le dé 30 grados y el otro no te vaya a copiar porque le puede dar 150. Eso es porque al haber cogido un vector u otro vector, bueno, pues le puede quedar este o este. Normalmente damos el agudo, pero bueno, está bien de las dos maneras, ¿vale? Dependiendo de la orientación. Sencillo, y ya veremos el ejercicio. ¿Cómo se calcula el ángulo que forman dos planos que se cortan, por supuesto? Pues de la misma manera. Si nosotros tenemos por aquí un plano y otro plano que lo atraviesa por allá, el ángulo que a nosotros nos interesaría calcular, evidentemente, es este de aquí. Pero visualmente, AX más BY más CZ más D igual a 0 sería el plano 1 y luego A'X más B'Y más C'Z más D' igual a 0 sería el plano 2. Con estas ecuaciones nosotros no vemos vectores que marquen estas direcciones no. Pero nosotros sabemos que el A, B y C marca el vector normal del plano 1, que sería perpendicular. Y el vector A', B' y C', que marca el vector normal 2, sería el vector perpendicular al plano 2. Evidentemente, este ángulo y este es el mismo porque está girado. Luego, para calcular el ángulo que forman dos planos, es lo mismo que calcular el ángulo que forman sus vectores normales. Igual que pasaba antes, puede ser que te dé el ángulo agudo o puede ser que te dé el suplementario, pero bueno, en cualquier caso estaría bien. ¿Entendido? Repetimos, el ángulo que forman dos planos se calcula con sus vectores normales. Muy sencillo, porque es con el producto escalar. Y por último, el ángulo que forman una recta y un plano que se cortan, porque si no se cortan el ángulo es 0, un plano por aquí y una recta que se corta, claro, ahí el ángulo
Es un poco más difícil de ver, por supuesto nos referimos al ángulo mínimo, el ángulo que sería de una proyección perpendicular, nos referimos a este ángulo de aquí. Nos pasa lo mismo, en un plano, este vector, esta proyección, no la tenemos visual, porque esta recta me da igual que esté dada en paramétrica o en continua o en implícita. Yo sé sacar un vector director de esta recta. El problema lo tengo aquí. Para calcular este ángulo, alfa, ese vector no lo puedo sacar. Pero en el plano pi, su ecuación ax más bi más cz más d igual a 0, ya sabemos que el vector ABC es un vector perpendicular. Entonces, yo sí que puedo calcular el ángulo que forman estos dos vectores, que llamamos beta. ¿Vale? Si calculamos el ángulo del vector director de la recta con el vector normal al plano, fácilmente, después le resto 90 y es el ángulo que andábamos buscando. ¿Entendido? Pues ya después en la hoja de ejercicio habrá muchos. Pero bueno, esto es muy fácil de hacer, ¿vale? Como siempre, podría haber cogido el otro vector que va hacia abajo y el ángulo a lo mejor te da el complementario, pero bueno, no pasa nada, estaría bien de las dos maneras. Bienvenidos a Darío Matemáticas.